Parece si nos ponemos de pie para hacer una oración antes y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Papito lindo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias, Padre. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, usando mi vida, Padre, para edificar a tu iglesia. Toma el control en los ambientes espirituales. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo sueño. Bendito Dios, en el nombre de Jesús declaramos libertad, Señor, para que tu palabra sea predicada, Señor, y sea establecida en cada corazón, Padre. Yo te doy toda gloria y toda honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar su lugar. Amén. Bueno, pues ya llevamos aquí, no le voy a quitar mucho de su tiempo. Estoy contando aquí los minutos, ¿verdad? Porque no me quiero extender. Por eso présteme mucha atención, que el Señor hablaba de... El título del tema de hoy, quizás usted pueda pensar, no tiene nada que ver con lo que de quien me va a hablar, pero sí tiene mucho que ver. Va a tener mucho que ver. Y Dios me hablaba acerca de perseverar a pesar de los procesos que estemos hablando. Yo quiero que tú pienses en esta hora, más bien que reconozcas, ¿verdad? ¿Qué proceso es en el que estás ahorita atravesando? ¿Qué proceso estás pasando? ¿Te acabas de casar y ya empezaron los problemas? Ay, Dios mío, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cuál será el proceso que estamos pasando? No, un montón, pastora. Son demasiados procesos. Son demasiadas cosas que me están aconteciendo. Ah, bueno, pues entonces esta palabra es para ti. Porque el Señor hoy nos llama a que perseveremos. ¿En qué? En Él, en Cristo, a pesar del proceso que estemos pasando. O sea, que nos sobrepase el amor, que sea el amor del Señor a pesar del proceso que puedas estar tú pasando. Amén. Y yo estoy tomando de referencia para mí, ahora, después de haber estudiado un poquito la vida del apóstol, del cual les voy a hablar, ahora digo mis respetos. No lo conocía mucho, realmente había leído un poco más del apóstol Pablo y yo decía, ay, el apóstol Pablo, qué tremendo, y el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo. Ciertamente el apóstol Pablo ha sido tremendo apóstol, ¿verdad? Pero el Señor me llevó a ver la vida de otro gran apóstol que yo creo que tú ya has leído acerca del apóstol Pedro. Pero para eso, mira, yo quiero llevarte de una vez a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar conociendo un poco del proceso del apóstol Pedro. Vamos a escudriñar y vamos un poquito a meternos, a sumergirnos en la vida del apóstol Pedro. ¿Tú ya has leído acerca del apóstol Pedro? ¿Quién ha leído acerca del apóstol Pedro? Que me levante su mano. Una persona nada más del apóstol Pedro. ¿No sabes mucho del apóstol Pedro entonces? Ay, eso es bueno entonces, porque quiere decir que esta palabra va a caer realmente en tierra buena, ¿verdad? Va a ser bien aprovechada. Y tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver el apóstol Pedro con mi vida, ¿no? Con el proceso que estoy pasando. Bueno, aquí vamos a ver muchos ejemplos porque el apóstol Pedro es como una figura para decir qué es lo que le acontece a la iglesia en general, sea hombres o mujeres. Pedro es una figura de lo que le acontece a la iglesia hasta el día de hoy, de los procesos que la iglesia en general puede estar pasando al día de hoy. Y eso es interesante, saber y conocer cómo le fue a Pedro, qué le pasó a Pedro, cómo fue que el Señor lo llamó, cómo lo conoció. Tú sabes cómo el Señor lo conoció a Pedro, o sea, cómo es la primera vez que fijó los ojos de Jesús en Pedro, porque ahí te tienes que poner tú en el lugar de Pedro. ¿Cómo fue ese día que llegó Jesús a tu corazón? ¿Cómo fue la primera vez
que Jesús se te presentó la primera vez, a lo mejor ya ni te acuerdas, a lo mejor ya tiene tantos años que ya ni te acuerdas cómo se te presentó Jesús. Pero aquí vamos a ver un poco de la figura de la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Le vamos a hablar, como dice ese dicho, a Chana para que le entienda Juana, ¿no? Algo así, ¿verdad? Gloria a Dios, perseverando, ¿verdad? En los procesos. Bueno, aquí podemos ver, creo que ahí va a ir apareciendo el Pedro, piedra, roca, apóstol. Su nombre era Simón y Jesús se lo cambió por Pedro. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? La gran mayoría sabemos que Pedro, su nombre significa piedra. Otras versiones dicen que Pedro significa piedra, pero pequeña. Aquí los tengo, gracias. Pedro no es piedra como tal, como nuestro Señor Jesucristo, que es la roca, ¿verdad? Nuestra roca de salvación, sino que Pedro sí, ciertamente significa piedra, pero es una piedra pequeña, al igual que tú. Mira, ya vamos ahí entrando concatenando todo. Al igual que tú eres una roca. ¿Sabías tú que tú eres piedra? Es una piedra viva. Eres una piedra viva, pero es una piedra pequeña. Amén. Bueno, entonces ahí vamos bien. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Amén. Ahí Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro el llamado, le estaba diciendo en pocas palabras la gran comisión que iba a tener Pedro, ¿verdad? Imagínese esos tiempos y haga de cuenta que en este momento vamos a empezar a ver aquí una película imaginaria del apóstol Pedro, que eso va a tener mucho que ver con tu vida. Entonces, quiero contarle cómo sucedió esa primera vez cuando el Señor se le presentó a Pedro. Pedro, como bien sabemos, era un pescador, así como nuestro pastor. No, Pedro era profesional. Nuestro pastor está en eso, está en eso. Pedro era profesional en la pesca, era un pescador porque su papá era un pescador. O sea, tenía la genética, por decir así, de pescador. Su papá, su hermano, su familia era pescador. Procede de una familia de pescadores. Entonces él era un pescador profesional y es ahí, en ese oficio donde nuestro Señor Jesús se le presenta, en ese mar, ¿verdad? Oloroso, ¿verdad? Como huele el mar, usted ya sabe cómo tiene ese aroma el mar, ¿verdad? Cuando te vas acercando, ahí se acercó Jesús en ese mar tan esplendoroso, en esa ciudad, y ahí fue donde se encontró contigo, con Pedro. Se encontró y se sorprendió de ver a esos dos pescadores porque él no estaba solo, estaba junto con otro pescador. Y ahí el Señor, perdón, estaba con su hermano, estaban pescando, según ellos, que no habían pescado nada, por cierto. Y ahí estaban, y entonces el Señor Jesús se les presenta. Ellos, pues, no sabían quién era, porque era la primera vez que se les presenta al Señor Jesús antes de la resurrección, antes de que Él fuera a la cruz, antes, mucho antes, cuando estaba Él empezando como a hacer ese llamado para que después de ahí Él escogiera a los 12. ¿Amén? Entonces se le presenta y ve a estos dos pescadores y entonces lo llama. Y entonces le da ese llamado. Y entonces le declara eso. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero usted cree que Pedro comprendió que Dios la va a usar, que no sé qué. Ah, qué,
qué bien por ti, ¿no? Así como que X, ¿no? No comprendiste quizás a cabalidad el llamado que ya Dios te ha dado, que ya Dios te ha dicho, y todavía tú no lo comprendes. De hecho, yo algunas veces se me ha salido y le digo a alguna de las ovejitas, mira, ya te veo allá predicando, solo se ríen. Solo se ríen, no me dicen amén, que porten así, que digan seriamente amén. Se ríen como que si yo hubiera dicho un disparate, como que si no se lo creyeran. O a veces les digo, ya te veo yo en las naciones, te veo cantando y se ríen. Digo yo, bueno, ¿cuál fue el chiste, verdad? Entonces yo no sé si Pedrito se rió cuando el Señor Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y en este mismo momento te estoy cambiando el nombre. Y Pedro, todo muerto de la risa, ¿no? Yo no sé cómo tú te puedes imaginar esa escena, pero para mí es maravillosa. Porque no solamente eso, sino que el Señor en Mateo capítulo 16, verso 19 le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es un gran llamado, ya la ofrenda de palmas al Señor. Ese es un gran llamado. Su nombre era Simón, era hijo de Jonás. Jesús le cambió el nombre por Pedro, que significa roca. Nació en Bethsaida, era pescador y ¿qué cree? Estaba casado. Pedrito no estaba soltero, estaba casado. O sea, tu mujer casada, hombre casado, el Señor, si tú estás casado, no es un impedimento para que le sirvas al Señor. Cierto. No es un impedimento, porque muchos dicen, es que si me caso, ya no le voy a poder servir con libertad al Señor. No, no, al contrario, porque mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta, ¿no? Hey. Y dice que si están fríos en la noche, el otro lo va a calentar, ¿o no? ¿O no dice así la Biblia? O sea que eso no es un impedimento para servirle al Señor para grandes propósitos, para grandes cosas. Dios usa tanto como a solteros, como a casados, como a viudos, a divorciados, dejarnos abandonar. Si no importa el Señor cuando ya respalda. Vamos a seguir adelante. Dice aquí, Jesús llama a los primeros discípulos. Ahí vas a empezar a estar tú en la lista de los discípulos, porque ya tú eres discípula del Señor, ¿verdad? Amén. Dice Mateo capítulo 4, verso 18. Y andando junto al mar de Galilea, ay, qué preciosa ha de ser ahí. ¿Alguno de ustedes ya fue al mar de Galilea? No, pero vas a ir. No te rías, vas a ir, vamos a ir. Es que Cristo no ha venido. A ver, vamos a ir a conocer allá, aleluya. Dice, dice, y al mar de Galilea, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando la red al mar porque eran pescadores, y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, aleluya. Dice, Lucas 5:8 en Biblia de las Américas, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Esa fue su reacción de Pedro al recibir ese llamado. Pero estas palabras las exclamó Pedro después de que el Señor lo mandara porque no habían pescado nada. O sea, la primera vez se les presentó Jesús a los dos disque pescadores, sí, porque no habían pescado nada, ¿verdad? Al menos esa vez. Ya el escenario estaba preparado para ese gran milagro. No habían pescado nada toda la noche. Entonces se les presenta el Señor Jesús y les dice, les hace primero el llamado. Y entonces le dicen, ¿no has pescado nada? No, pues no he pescado nada. Y entonces los manda el Señor Jesús y les dice, van a ir y van a echar las redes a la derecha.
y la cuestión es que entonces sacaron muchos peces, ocurrió ese gran milagro. Entonces ahí Pedro, al ver el gran milagro, obviamente al ver la señal de Jesús, porque no era cualquiera Jesús, él se dio cuenta quién era Jesús. Entonces, después de hacer ese gran milagro, es cuando Jesús le cambia el nombre y es cuando vienen estas palabras de Pedro, donde cae a los pies de Jesús y es donde le dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. O sea, después de ver ese gran milagro, él se convenció por si tenía alguna duda de quién lo estaba llamando. El Señor hizo un milagro de una vez. A ver, yo no sé, ¿verdad? Si tu llamado fue a través de un milagro. Si tú te quedaste con Cristo por un milagro, yo sí. Yo sí, porque yo cuando llegué con el Señor, yo le pedí milagros, no solo uno. Muchos me concedió el Señor, gracias a Dios. Muchos, uno de ellos, ¿verdad? Está aquí, que es la restauración de mi matrimonio. Pues ustedes saben que ya estaba separada completamente a una última firma de divorcio, ¿verdad? Y pues eso de alguna forma me llevó a los pies de Cristo. Y obviamente aquí, Simón Pedro, al ver ese gran milagro que le hace en sus ojos, él pudo percibirlo, él fue parte del milagro, claro que deja todas las redes y le dice, sí, Señor, yo te sigo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, ¿me va entendiendo? Aleluya. Entonces, el primer proceso, Jesús llama a sus primeros discípulos. Lucas 5:1 dice, un día en que predicaba junto al lago de Genezaret, un gran gentío se agolpó sobre él para escuchar la palabra de Dios. Se fijó entonces que en la orilla del lago había 2 barcas junto a las cuales varios pescadores lavaban sus redes. Subiéndose en una de las barcas, suplicó a Simón, el propietario, que se alejara un poco de la orilla para poder sentarse en ella y hablarle desde allí a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, gracias. Ahora vete un poco más hacia el centro y tira las redes que vas a pescar muchísimos peces. Señor, le respondió Simón, no hemos pescado, hemos pasado la noche entera trabajando y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, cuando trató de sacar la red, era tan grande la pesca que la red se rompía. Tuvieron que hacer señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que corrieran a ayudarlos. Ahora sí, las 2 barcas se llenaron casi hasta el punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta cabal de lo sucedido, se tiró de rodillas y le dijo, aléjate de mí, Señor, que soy demasiado pecador para estar junto a ti. Soy demasiado pecador. Así empezó el gran y poderoso ministerio de Pedro, siendo un hombre gran pecador. Y yo me considero también en ese círculo, que fue así como llegó el Señor Jesús a mi vida, siendo una gran pecadora, ¿verdad? Y yo no sé si a tu vida también llegó el Señor Jesús a llamarte, a tocarte las puertas de tu corazón y decirte, deja esa red. ¿Qué quieres que yo haga? Un milagro, Señor. Allá va el Señor haciéndote un milagro en tu vida. No es suficiente. Dijiste, tú todavía no me decido, todavía quiero más milagros para decidirme y seguirte. En cambio, este hombre, ¿no? Ahí dejó, ¿verdad? Empezó su primer proceso, ahí tuvo que tomar una decisión, dejar su trabajo, y no era cualquier trabajo, era un trabajo profesional que él tenía, pero ahí pudo más el llamado del Señor que su profesión, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Ahí ya nos da un ejemplo el Señor. Primacía entre los apóstoles. Lucas capítulo 6, verso 12.
Dice, en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Amén. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé. Por si quiere buscar nombres, ahí hay nombres. Aleluya. Entonces aquí empieza el Señor a cernir o a hacerlos menos. Ya había llamado el Señor Jesús a una multitud. Ya tú deja tu red, tú deja tu trabajo, tú te estoy hablando, tú estoy entrando a tu corazón, tú esto, tú lo otro, tú aquí, tú allá, tú allá. Y empezó la multitud a seguirle a Jesús, pero dentro de esa multitud llamó solamente ¿a cuántos? A 12, a 12. O sea, empezó a seleccionar, ¿verdad? 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Yo quiero que le vaya siguiendo el hilo a la vida de Pedro. Amén. Que le vaya siguiendo como que las experiencias que empezó a tener el apóstol, ¿verdad? Aquí dice que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, solamente 3, y nuevamente hace un apartadito el Señor. Agarra de los 12, de entre los 12 hace un apartado, los separa, los lleva a un monte alto, se transfigura delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si usted se imagina esa escena tan poderosa que le tocó al apóstol, después de ser un gran pecador, que se le ponga enfrente el Señor Jesús y que están los 12 ahí, que le diga, a ver, chiquita, ven acá, tú y tú, nada más 3, vámonos al monte alto, Santo. Vámonos al retiro, te quiero aquí, lindo. Solo tú y tú, te quiero aquí. Y que una vez estando ahí, agarra el Señor sin pena, sin decir, estos solo son hombres, seres humanos, me van a ver, y se transfigura frente de ellos. Su rostro empezó, pues ahí lo dice la Biblia, como un sol, y sus vestidos se transfiguró. Poderoso y ahí Pedro enfrente. Yo no sé qué hubiera hecho usted. ¿Tú qué hubieras hecho? Si se te transfigura el Señor Jesús. ¿Qué hubieras hecho? ¿Sabes qué hizo Pedro? Ay, Padre Santo. Ahorita vamos a ver. Recuerda que le hablo a Chana para que le entienda Perengana, ¿no? ¿Qué harías? Y dice aquí Pedro, tomando la palabra, como siempre, dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Bueno, dice, bueno es estarnos, hay otras versiones que lo dicen diferente. Dice, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Santo. O sea, Pedro acaba de ver una gloriosa transfiguración y a él se le ocurre algo terrenal, así como que, bueno, ya te transfiguraste, acabo de ver a Moisés. Wow. O sea, a Moisés, a Elías, y se me ocurre, oye, Señor, ¿qué te parece si te hago una palapa? Que Dios le muestra visiones, y uno que lleva tiempo en el evangelio dice, puchica, ya está quién. ¿Cómo es que le muestran visiones? ¿Cómo es que tiene sueños y visiones? Yo llevo 20 años en el evangelio y a mí yo no he visto pero ni un nada.
Y esta que acaba de llegar me dice que veo que un ángel, que veo que un no sé qué, ¿no? Y está como si nada, yo ya estuviera, no sé, derramando lágrimas aquí, ¿verdad? Pero Pedro empezaba su experiencia y a pesar de que estaba empezando esa experiencia con el Señor, le empezó le empezó, no sé, yo hasta me quedo anonadada de la experiencia y de la respuesta de Pedro ante tal cosa, ¿cómo se le ocurre? Y la paciencia del Señor Jesús, que no le dio un zape, ¿no? Ahí un zape santo, ¿no? Se le, compórtate, ¿cómo se te ocurre, verdad? No, 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 sino que el Señor tenía paciencia. Dios tiene paciencia con nosotros. Dile al que tienes a la par, Dios tiene paciencia contigo. Aleluya. Pero bueno, ya vamos al Señor. Fíjese que Pedrito, yo le voy a dejar una tarea, no creo que usted se va a ir así nada más, no, 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 porque no va a dar tiempo. Le dejo de tarea es leer, por favor, delante del Señor. Mira, Señor, a tu iglesia le voy a dejar tarea, ¿ok? Ya si ellos no la cumplen, yo no, nada tengo que ver. Usted va a leer las cartas primera y segunda de Pedro, ¿ok? Porque ahí pues usted va a entender más cosas acerca de él. Ya en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, ahí fue donde el apóstol escribe lo que le pasó esa vez, da su versión. Ahí es donde él comprende y dice, iglesia, les escribo esta carta. No, bueno, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Fíjense lo que me pasó, ¿no? Bueno, mejor se los leo, mejor dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, ya ahí ya habla, ya sabe qué le pasó, ya habla, no, no está hablando de enramadas y que de palapas, y no, 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 sabe que el Señor, porque después de eso, el Señor le calla la boca, casi, casi que lo interrumpe, el Padre lo interrumpe prácticamente después que termina de hablar Pedro y dice, ¿qué te parece, Señor, que te haga una palabra? ¡Pum! Viene la voz del Padre, lo interrumpe y habla a todos los que estaban ahí, les dice, este es mi hijo. A él escuchad, les dice, este es mi hijo amado. Y eso le tocó a Pedro, escuchar la voz, quedarse callado, ¿no? Con sus cosas que estaba comentando. ¿Se imagina la poderosa experiencia? Mateo capítulo 14, verso 29 al 31. Y él le dijo, ve, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Esa es otra gran experiencia del apóstol Pedro. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es otra gran experiencia de Pedro, ¿verdad? Que muchos la hemos tomado como referencia, que Pedro camina sobre las aguas, ¿verdad? Muchos le cambian el nombre y dicen, Pablo camina sobre... Pedro. Por eso es que las experiencias, hay muchas experiencias que vivió el apóstol Pedro que están ahí marcadas en la Biblia, ¿verdad? Solo hay que escudriñar un poquito. Y una de las grandes es esta. Es ¿por qué? ¿Por qué será que el primero que dijo, yo me aviento? Porque el carácter de Pedro era impulsivo. Dicen que Pedro era un hombre rudo, vamos a ponerle, un hombre rudo, pero hay otra palabra, un sinónimo de rudo, ¿ah? Atrevido, ajá, tosco, esa es la palabra. Pedro era tosco, tú eres tosca, ¿no? Eres tosco, no importa si el Señor te ama. Si el Señor nos ama. Entonces,
Entonces el carácter le ayudaba, pero también a veces metía las extremidades. A veces no le favorecía. Y ahí el Señor, o sea, impresionante, ¿no? Pedro se para ya con más fe, ¿verdad? Ya llevaba tiempo caminando con el Señor y dice, pues voy yo, si ustedes se quieren quedar aquí, pues no me importa, que a mí qué me importa que me digan que yo soy cristiana, yo me aviento, ¿no? Cuando, sí o no, cuando tenemos ese arranque de fe que brota de nosotros y pastor, yo, heme aquí. Y decimos, sí, 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 todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Y ahí estamos en la casa y voy a orar y híjole, si no, 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 ahorita me pongo la armadura, yo soy cristiana y no voy a ayunar, voy a orar y que no sé qué, y que esta deuda no me va a derrotar. Híjole, pues no nos estamos empoderando, no, porque la tienen mal usada esa palabra, ¿verdad? Aunque realmente debería de ser así, porque es el poder de Dios que actúa en nosotros. Entonces ahí empezó el poder y la fe en Pedro a brotar, tan dulce, tan atrevido, tan aventado, tan aventurero, y que dice, pues ahí te voy. Y empieza a caminar y a la primera, cuando ya empezó a ver lo bueno, cuando ya empezó a ver que empezaron la familia a dejarlo, cuando ya empezó que los hermanos ya no te quieren porque ya no compartes la Navidad, cuando ya te empezaron a cerrar las puertas porque eres cristiana y sí que eres cristiana y entonces ya no pueden chismear contigo, ya no pueden estar bien a gusto como antes, ya no eras el alma de la fiesta, tú bailabas, ¿cómo es posible que ahora te hemos perdido? Muchas personas cuando empiezan a ver las tempestades, las deudas o los problemas, ¿qué empieza a pasar con ellos? Se empiezan a hundir. La fe empieza a decaer y empiezan a descender y empiezan a hundirse, ¿verdad? Por los problemas, por las situaciones legales, por las situaciones que vemos en la familia o alrededor del mundo que dicen que ya viene un Atlas o no sé qué cosa que va a impactar la tierra, no sé. Y empieza a decaer la fe. Y así le pasó a él. Mas, sin embargo, el Señor Jesús ya conocía hasta dónde iba a llegar su fe. Pero ¿sabes lo más impresionante? No importa que tu fe sea pequeña, Dios lo toma en cuenta. No importa que aunque hayas dado un pasito de fe y no te estás hundiendo, Dios lo tomó en cuenta. Y no te va a dejar, no te va a abandonar, Él te va a sacar de ese hoyo donde tú te metiste. Amén. Aleluya. No sé si la anterior la leí, pero voy rápido. Dice Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, no, 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 qué cosa. Creo que la anterior sí la leí, ¿verdad? No. No, ¿cómo le hago para regresar? ¿Con qué regreso? No le sé, pastora, ¿por qué? Esa es su computadora. Pronto ya tendré la mía. Yo tengo mi tableta, pero pronto tendré la mía. Amén. Amén. Ahí está. Y mientras Jesús oraba, gracias, a solas estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy? Entonces ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, otro Elías, en fin. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y otra vez, el sácale punta. Pedro, perdona, Pedrito, dice, Cristo de Dios. O sea que era impulsivo, sí, pero también era valiente, tenía revelación.
porque eso se lo reveló, el Señor le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, otra vez tú, Pedro, me sorprendes. Y muchas veces, a veces, por no fallar, no alzamos la mano nosotros, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué va a decir la gente si sirvo? Ay, no. Es que ya sirvo en un área. Van a decir que quiero acaparar, que digan, que comenten. Lo más impresionante es que lo vamos a hacer para el Señor, que queremos impresionar a nuestro Dios. No importa lo que digan los demás. Y aquí podemos ver a un Pedro que también ahí fue impulsivo, pero acertó. Dijo, like para ti, le dijo Jesús. Date un like porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aleluya. Y dijo, y yo dentro, yo puedo ver el corazón, digo, vas bien, Pedrito. Vas bien. Mira, Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí vamos a ver otra cosa que hizo Pedrito. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ahí está hablando nuestro Señor. Y Pedro le dijo, Señor. O sea, prácticamente nuestro Señor se estaba despidiendo, ¿no? Ya estaba diciendo, mira, va a pasar esto, tú haces lo otro, yo ya me estoy despidiendo. Santo. Ya voy a ir a la cruz. Y entonces Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Tremendo. Pero Jesús le dijo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces. Que me conoces, dice esta versión. Otra versión, yo me familiarizo más con otra versión. Mira, aquí fue donde Pedrito, pues, yo digo que, no sé, como que, ya sé, era un poco inmaduro, ¿no? Porque quizás no era una mala intención que él tenía de que no fuera el Señor a la cruz, sino que pues era un tanto inmaduro. O sea, él no dimensionaba sus palabras, mas sin embargo, el Señor, nuestro Señor, él toma muy en cuenta lo que nosotros le decimos. A veces nosotros jugando, ¿no? Jugando le decimos cosas al Señor o le decimos, Señor, yo quiero conocerte. Esas son unas grandes palabras. Señor, yo quiero servirte todos los días de mi vida. Le agregamos. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Señor, mi familia te pertenece. Señor, mi trabajo es tuyo. Mi dinero es tuyo. Señor, gracias. Y uno a veces declara cosas, ¿verdad? Señor, yo quiero ir mira, si tú me das el vehículo, yo voy a ir a la iglesia. Es más, voy a llevar a los hermanos y los voy a traer. Señor, si tú me das dinero para construir mi casa y un cuarto, ese cuarto va a ser para hospedar hermanos. Señor, y así me puedo seguir la lista, ¿verdad? Señor y Señor y Señor. A veces declaramos cosas y luego se nos olvida. Luego se nos tiende a olvidar cuando ya el Señor nos las dio. Y ese proceso, porque estamos hablando de los procesos, ¿verdad? Pero no venimos a ver el proceso de al lado, ni del esposo que no quiere nada con el Señor, que no. Venimos a ver, no, me necesita, ¿dónde está?
A la hora de la oración, ¿en dónde aparezco yo? Estoy durmiendo, ¿verdad? No, a veces digo, yo voy a ser buena para la oración y a veces a la hora de la oración no estoy. O sea, pero esa soy yo. Yo me reconozco que a veces impulsivamente le he dicho al Señor y así le pasó a Pedro. Tan impulsivo fue que él dijo, yo voy a ir, por ti voy a ir a la cruz, prácticamente. O sea, yo me pongo delante de ti, Señor. Y Jesús, conociendo el grado de ignorancia de Pedro, le ubicó, le dio ubicatex y le dijo, no, Pedrito, ¿sabes qué vas a hacer cuando venga lo mero bueno? Me vas a negar y no me vas a negar una vez. ¿Sabes qué vas a hacer? Y no lo estoy declarando, sobre ti, pero muchos, cuando viene la Navidad, Belén, Belén. ¿Qué? ¿Qué más festividades? Ah, lo del santo, que el Señor reprenda el Día de Muertos. Ah, no, es cómo no ir, si los tamales están ricos, ¿no? Cuando vienen las cosas así y el cristiano en las escuelas es que hay que ir a la función de no sé qué, de la bruja de no sé qué, de la hechicera de no sé qué. Pues total, ni me está viendo el pastor, ¿no? Yo tengo Marcos 14:66, dice, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, en la fogata, ¿verdad? Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo, ni sé, ni entiendo de qué hablas. Excuse me. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, tuvieron que hartarlo, ¿no? La tercera vez, donde ya te hartan, ya dices, pues bueno, me voy a echar esa. Para que dejen de estar molestando, tráiganme el tequila. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar amargamente. Amén. Ese lloro amargo eh, se, se interpreta como arrepentimiento. O sea, no fueron lágrimas de cocodrilo de Pedro, realmente le dolió en su corazón, en su alma, aceptar su condición. ¿Y a dónde les quiero llevar con esto? Ya casi voy terminando. Que muchas veces a través de los procesos que estamos pasando, lo que Dios quiere es que tú te mires y que tú veas realmente en qué condición espiritual estás. En el proceso que has llevado desde que desde que conociste al Señor, Dios quiere que diezmar, si hemos dejado de ofrendar. ¿Qué cosa quizás hemos negado que decíamos tener fe, pero que con nuestros actos hemos negado, ¿verdad? No para que te sientas mal, pero si te quieres sentir mal, que ese sentimiento mal te lleve al arrepentimiento, nos lleve a arrepentirnos y a volver al Señor. Así le pasó a él. Cuando se dio cuenta y dijo, ya me lo habían. Pero, o sea, como yo a veces decimos, pastora, yo voy a hacer esto. ¿Está segura? ¿Está viendo bien usted que yo soy capaz de hacer eso, de mentir? Sí, 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 mi porque todos somos pecadores. Y el que esté firme,
que se afirme más, dice la palabra del Señor. Entonces lo glorioso es que se arrepintió. Lo glorioso es que se arrepintió. Y ahí nos marca que él, fíjese, apostató de la fe. O sea, llegó al punto, porque apostatar, ser un apóstata, es eso, negar la fe que un día tuviste. Alejarte del Señor es apostatar. Y él llegó a ese nivel tan, por decir así, que nadie quisiéramos llegar hasta el punto de decir, no soy cristiana, pues. Decir, es que no, todo lo que yo sé o lo que he creído, no. Que alguien, una institución, por ejemplo, no sé, porque ahorita cuántas leyes hay y que de repente nos tengamos que parar y decir, pues sí, no soy cristiana. O sea, si tengo que decir que no soy cristiana con tal de estar dentro del club, pues no lo soy. Hasta ese punto llegó él, apostató de lo que él creía. Y cuando él se recordó de las palabras, Señor, se arrepintió, se conmovió a tal grado que lloró. ¿Y sabes qué? Después de eso, él ya nunca volvió a ser el mismo. Fue una transformación en su corazón que entonces lo llevó a hacer grandes cosas. Entonces él empezó y el poder del Altísimo, el poder de Dios estaba con él. Lo llenó de tal forma que el apóstol, cuando pasaba, el apóstol Pedro, dicen que toda la gente sacaba a sus enfermos y que con solamente la sombra sanaba. Y no nada más esos milagros, él resucitó a una mujer, se llama Dorca. Dorca. O sea, estás hablando de que ella ya estaba muerta, que ya la estaban velando en una casa. La habían embalsamado, es más, la habían llenado de esas cosas que les ponen y mandar. Escucharon que estaba el apóstol Pedro, lo mandaron a llamar, llegó el apóstol, se metió, la resucitó y dice que de ahí no lo querían soltar, se quedó ahí. O sea que después de esto, imagínate, Pedro apostató, Dios cómo lo levantó. Para Dios no hay nada imposible. No importa el proceso en el cual estás, a lo mejor has perdido la fe, a lo mejor te sientes un poco mal porque has dejado muchas cosas, pero aquí está el Señor. Y yo quiero decirte eso, que hay esperanza en el Señor. Amén. Hay esperanza en el Señor. Pedro se arrepintió. Pedro era un pecador y fue al único que el Señor llamó Satanás, a Pedro. Porque Pedro le dijo, no, Señor, que no te acontezca ir a la cruz. Otra vez él, alzando la voz. Muchas veces cuando alzamos la voz y somos los primeros en alzar la voz, podemos equivocarnos, ¿verdad? Pero también podemos acertar. Por eso es que debemos de pedir siempre guía al Espíritu Santo. Guía al Espíritu Santo para lo que vayamos a declarar, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Ya no terminé la vida y me faltó la otra parte del apóstol Pedro, donde él empieza a hacer todos los milagros. Ay, Dios mío, donde se para por primera vez, dice la palabra del Señor, y da un discurso que 3,000 almas se convirtieron al Señor. Usted se puede imaginar 3,000 almas. Es como un estadio, no sé qué tipo de estadio se llenaría. 3,000. Ese fue el primer discurso de Pedro. El segundo discurso de Pedro, 5,000. Amén. O sea que era el apóstol de los miles, ¿verdad? De 3,000 a 5,000. Usted se puede imaginar a ese hombre que muchas veces que lo encarcelaron también, pero como ya él hablaba muy bien acerca de las escrituras, se quedaron anonadados, dijeron como en Guatemala. El Señor me hablaba de fortalecerte, tu fe, porque yo no sé el proceso que tú estás pasando. Yo no sé la situación realmente que tú estás viviendo.
Y hoy el Señor lo que quiere hacer contigo es darte fuerzas para lo que viene. Es impulsarte y hacer como cuando hizo con Pedro, que le extendió la mano y aunque le dijo, hombre de poca fe, lo levantó. Yo prefiero que me digan, mujer de poca fe, pero que el Señor me levante. Yo prefiero, no me importa, porque es el Señor el que me va a reconocer, no es los demás. No son los demás no le dijeron, hey, tú Pedro, no, callaron. Fue el Señor. Si es que yo hago un llamado, si tú quieres pasar al frente y quieres ser fortalecido de parte de Dios, da un paso de fe, pasa al frente y vamos a orar por ti. El pastor va a orar por ti. Yo voy a orar por ti para que tú tengas fortaleza. Yo al menos me reconozco que yo sí necesito del Señor. Pero sabes una cosa, tengo esperanza, porque puedo verme así como el apóstol Pedro y me quedo muy corta. Como él fue llamado, como él fue fortalecido. Pasa aquí al frente, nadie está aquí para señalar. Va a ser el Espíritu Santo el que te va a fortalecer.